Entonces, de nuevo, buenos días a Klaus y a Manfred Sandoval. Y ahorita vamos a empezar a saludar así rapidito y iniciamos, ¿eh? Buenos días a Cabal y las plataformas Andy Panda. Buenos días a Ceci, a Ana María, a Landy Panda otra vez, a Asdrúbal, a Klaus de nuevo, a los Diegos Domínguez, Morales y Sánchez, al comisario general, a don Isaac Newton, a José Ruiz, José Cambronero, Maffer, ¿qué empezó Ronald? Buenos días. A la Maffer Sandoval, buenos días otra vez. A doña Ninette Montenegro, a Pablo Chen, Pablo García, Ronald McDonald, a la Steph y a la Vali. Ay, el Rodri, de verdad sí se quedó dormido ustedes. ¿Cuándo no? Muy bien, chicos, vamos a arrancar. Ya estamos prácticamente con solo, perdón, tenemos nada más que. Hoy es 13 de noviembre, tenemos, ay Dios mío, solo 3 clases. Bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo el poquísimo tiempo que nos queda, ¿de acuerdo? Muy bien. Habíamos visto el último día de clases, comenzamos a ver la función escalón unitario. Les acabo de subir el material que les dije que les iba a subir, se me había olvidado. El de la función de Heaviside o la función escalón unitario, que se recuerdan que la habíamos definido como una función U de t menos a que tenía el valor 0 cuando t estaba comprendido entre 0 y a, y tomaba el valor de 1 cuando t era mayor o igual que a. Y se recuerdan que habíamos visto la gráfica, y la gráfica de esta cosa iba más o menos de esta manera. Si aquí está el eje t, y aquí está la función escalón unitario t menos a, y aquí estamos en el valor justamente a. Habíamos dicho que esto valdría 0 de aquí para acá. ¿Se recuerdan que habíamos mencionado que aquí era abierto? Vamos a ponerlo acá. Vamos a quitar esta parte de acá y vamos a dejar aquí abierto. Y luego dijimos que acá iba a ser cerrado para igualado a 1 para t mayor o igual que a. Pero también se recuerdan que les había comentado yo que en los libros de ecuaciones diferenciales son un poquito más descuidados en ese sentido, no le ponen tanto atención por el hecho de lo que platicábamos de la integración, que al final de cuentas el incluir o no ese último rectangulito, digamos, en la suma de Riemann, pues no va a afectar mayor cosa. Entonces, aunque la gráfica es esta, en los libros de ecuaciones diferenciales, normalmente cuando ustedes las vean dibujadas, van a ver que les aparece de esta manera. Se va a aparecer acá, acá, aquí va a estar el eje T, y entonces ustedes van a ver que en los libros aparece así, de esta manera. Aquí va a estar A y aparece así. O sea, como ven, sin ponerle mayor preocupación al hecho de que aquí debería ser abierto y aquí debería ser cerrado. Entonces, así es como les va a aparecer a ustedes. Y luego lo que platicamos y que es lo que les había dicho que les iba a subir materiales, se me ha ido la onda, pero ya se los acabo de subir hace 2 minutos, es de que la transformada de Laplace de la función escalón unitario de t menos a, pues iba a ser igual la exponencial de menos a por s partido S, que era básicamente, pues para obtener este resultado lo que había que hacer era escribir la integral de 0 a infinito, luego partirlo en dos integrales. Recuerdan una que va de 0 a, donde la integral vale 0 porque la escala unitaria vale 0, y luego la otra integral iba de a hacia infinito, donde únicamente nos iba a quedar que integrar la exponencial de menos a s, de menos st, la cual es una integral bastante sencilla y da como resultado esto. Igual, de todas formas, como les había dicho en el material que yo había utilizado con mis alumnos el ciclo pasado, viene resuelta la integral y ya la tienen ustedes ahí. Entonces eso no nos vamos a detener mucho. Vamos a hacer algunos primeros ejercicios así muy, muy básicos, tratando de aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, fíjense, en el primer ejemplo que vamos a hacer acá es muy simple. Nos piden dibujar la función eh, escalón unitario de t menos 2. ¿Ok? Entonces acá, tan sencillo como darse cuenta que en este caso el papel de A lo está jugando el número 2. Ojo acá en esta parte, estamos suponiendo que A va a ser siempre un número positivo. Aquí para nosotros T va a representar el tiempo en nuestros problemas de aplicación y vamos a empezar a contar el tiempo desde T0 en adelante. Así es como vamos a trabajar acá. Aunque ya se recuerdan ustedes que en algún problema que hicimos anteriormente, vimos que bajo ciertas circunstancias
es posible considerar valores de t negativos, pero prácticamente en esos problemas que nosotros vamos a tener acá, pues solamente vamos a tomar el caso para t positivo, t mayor que 0. Entonces acá pues es muy simple, es nada más de ver que en este caso el papel de A lo está jugando 2 y por lo tanto el escalón unitario va a valer 0, desde t igual 0 hasta t menor que 2 y que va a valer 1 para t mayor o igual que 2. O sea que la gráfica debería lucir como esto, simplemente haciendo aquí el cambio de esta t, de esta A, perdón, por 2. Sin embargo, como les decía, en los libros de ecuaciones diferenciales, normalmente en vez de ver ustedes la gráfica de esta manera, la van a ver más bien de esta manera. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos en principio para lo que se refiere a ecuaciones diferenciales, cualquiera de las dos va a estar correcta, así entre comillas, aunque la correcta en realidad debería ser esta, ahora por esta cuestión. Va, digamos que esto es así un caso muy sencillo. A veces lo que vamos a necesitar, más bien van a ser combinaciones o realizar ciertas operaciones sobre las funciones. O sea, por ejemplo, supónganse que ahorita nos dijeran que dibujáramos, en este caso, que dibujáramos eh, 3 veces el escalón unitario de t-2. ¿Ok? Si nos vamos a lo que ustedes aprendieron en su matemática 1, la cuestión sería de esta manera. 3 veces el escalón unitario de t-2 sería igual a multiplicar por 3 la función que está definida por partes, que vale 0 para t mayor o igual que 0 y menor que 2 en este caso, y que vale 1 para t mayor o igual que 2. Y como se recordarán ustedes, cuando uno tiene una constante que está multiplicando una función por partes, esa constante entra a multiplicar a cada uno de los términos que tiene la función por partes. Eso significaría entonces que aquí deberíamos tener, en el primer caso, 3 por 0, que nos va a dar 0. A ver, siempre se los voy a poner acá porque no va a ser que se les vaya la orquesta después de por qué puse 0 ahí. Ese es un 3 por 0. Y luego, bueno, eso es para t mayor o igual que 0 y menor que 2. Y luego por último entraría 3 por 1, 3 acá, y esto sería para t mayor o igual que 2. Entonces nuestra gráfica, lo único que tendríamos que hacer aquí es cambiar el eje vertical. En este caso valdría 0 para t comprendido entre 0 y 2, y valdría 3 para t mayor o igual que 2. Entonces aquí en este caso quitaríamos este 1 y colocaríamos aquí este 3. O, como les digo, si lo ven en los libros de ecuaciones diferenciales, lo más seguro es que lo van a ver de esta manera, ¿ok? Entonces, a la hora de multiplicar una constante por el función escalón unitario, pues simplemente es de multiplicar cada uno de los términos. Esta es, digamos que es una de las operaciones básicas que vamos a necesitar. Otra operación básica que vamos a necesitar es sumar funciones de escalón unitario, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita cómo vamos a hacer eso. A ver, de acá, de esta parte, no sé si tienen alguna, alguna duda, chicos. ¿Qué dice Diego? Ya es viernes, cabrón, ya es viernes. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Niños, Oh, niñas. claro. ¿Todo claro? ¿Todo claro contigo? Como que fueran empresas de telefonía. Ok, va. Entonces, ¿alguien necesita tiempo para copiar? Manifiéstense. Buenos días, Ramfe, yo solo un ratito. ¿Qué pasó, Marce? Buenos días. Vaya, Marce, ahí nos avisas cuando ya estés lista, ¿sí? Estoy pendiente de subirles la clase del 11, hoy en del 11 de noviembre. No. Ah, sí, del 11, no las he subido todavía. Tengo que subirla, entonces, eso lo hago hoy durante la tarde, ¿sí? Pues sí. Para mientras veamos si apareció más gente. Bueno, ahí está la Asdrúbal. ¿Quién más? Bueno, los jueces sí estaban ahí. José Franco, José Robson, creo que hacía falta también, ¿verdad? El Tavo también hacía falta y apareció. Y ya. Y Rodri, sí, completamente fondeado. ¿El examen cuándo será? Dice Klaus. Buena pregunta, Klaus. No me recuerdo para qué fecha había quedado el examen. Miércoles era, ¿no? Sí, miércoles tipo 4 habíamos dicho, creo. Miércoles tipo 4 de la tarde. Ah, ok. Entonces eso sería, Klaus, miércoles a las 4 de la tarde.
Ok. Va, para mientras en lo que termina ahí la Marci. Vamos a hacer Y ahora Rafael, el proyecto también es para el miércoles, ¿verdad? el de Equas. Ajá. Yo pienso que mejor, como el último día, creo que de exámenes es el viernes, ¿no? Si quieren, dejémoslo para el viernes para que no estén el miércoles así. Gracias, 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 Ah, va. gracias, gracias. Pues tan chillonas y ahí está el Andy Panda que, ¿cómo se llama? Que ya lo No, terminó. ya se rajó, no quiso con nosotros, dice, se ofreció, que somos muy de Ah, bajo nivel. donde Que bajo somos muy nivel. cracks. Ajá. Cabal, no pudo con mucho. Eso mentiras, no, no me crea, no. Todo está bien, todo está bien, Con todo está mucho grito tranquilo, de la Steph. verdad. Cabal. Ah, sí, eso es lo más seguro. Ajá. ¿Pero dónde se quedó el Andy Sí. Panda al final entonces? Creo que con el grupo que le había ofrecido ahí, no sé, Ah, bueno. ajá. Le La ofrecieron cosa más es que split, todos tengan grupo, le ajá, ofrecieron cabal, más dinero por la solución del cabal, proyecto. sí, cabal, Ah, bueno. Ok, mejor apuesta. ok. ¿Cuándo abrirá espacio para subir el proyecto? No, ese me lo tienen que mandar o mejor al Drive, ¿verdad? Sí, mejor, si quieren lo que podemos hacer, Ninette, y toda la gente, como el miércoles que esté el Drive para subir el parcial, si quieren ese mismo, usémoslos ahí para subir el proyecto, ¿sí? O si no, creo uno, ahí el miércoles platicamos, no se preocupen ahorita por eso, ¿sí? Llamarse. Ya, Ranfe, gracias. Ok, sí. Va, entonces ahora veamos qué pasaría si tuviéramos que sumar dos funciones escalón unitario, ¿de acuerdo? Ah, son cosas básicas, pero que necesitamos saber porque es justamente lo que vamos a necesitar cuando estemos resolviendo problemas aplicados. Este, Vamos a ver qué tanto podemos avanzar, muchachos, ¿sí? Porque la verdad es que solo con dos clases y este tema es bastante, pues es bonito, pero por supuesto requiere su tiempo. Pero vamos a ver, veamos al final de la clase, veamos qué tanto avanzamos y si quieren unos 5 minutos antes paramos la grabación y platicamos así al chilacín para ver cómo vamos a hacer para que, eh, pues para no dar el tema lunes tema nuevo y el miércoles ya que les caiga el examen, ¿no? Porque está muy masacre. Muy bien, entonces voy a hacer esta acá. Estoy haciendo los mismos de la hoja, aprovechando de que ahí está resuelto y está la solución para que ustedes la puedan ver si de repente copian, obvian algún detalle o no copian alguna cosa. Acá, vamos a dibujar acá, vamos a dibujar escalón unitario de t-2 más escalón unitario de t-3, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a dibujar ahorita. Entonces, vamos a dibujar cada una de estas funciones por cada uno de los sumandos por aparte, en una gráfica separada, y al final vamos a poner el resultado de las dos. Entonces, si quieren, vamos a colocar acá, vamos a hacerlo aquí un poquito pequeño por el tamaño que tengo aquí en la pizarra, escalón unitario de t-2. ¿Ok? Entonces, la función escalón unitario de t-2 ya sabemos que iría de esta manera. Acá lo voy a poner así, aunque como dijimos en los libros de ecuaciones diferenciales lo ponen solamente como una línea sin preocuparse por esa parte, pero yo creo que no está de más siempre que lo veamos de esta manera. Entonces aquí tenemos la función escalón unitario justamente para t-2 y aquí vale 1. Luego tendríamos escalón unitario de t-3 que luciría como esta, lo único es de que pues tenemos que tener esto terminado aquí en 3, entonces nos va a quedar más o menos algo así. Vamos a ponerlo más o menos aproximado acá. Aquí está T, aquí estaría abierto y aquí iría así, en esta parte, y por aquí iría cerrado, y aquí iría el 1, ¿de acuerdo? Entonces iríamos así. Esta parte sería 3 y esta parte sería 1 y esta es la función escalón unitario U T-3. Entonces, lo que queremos es sumar estas dos funciones. ¿Ok? Entonces queremos sumar esas dos funciones y entonces, a ver si me cabe la gráfica aquí. Voy a ver si cabe la gráfica. Sí, estoy aquí viendo en mi computadora para ver si más o menos cabe. Espérenme, yo creo que lo que va a molestar un poco va a ser la pantalla de la compu, digo,
la compu, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo subir un poquito para que no se vea ahí tan plateado. Vamos a ver. Yo creo que ahí está. No se ve esta cosa de acá. Sí, espérenme. Vamos a ver. Para que no moleste. Bueno, yo creo que. Rafa, digo que sí se mira. Así ven, es que yo veo bien plateado. Ahí está. No, hombre. Ok, vamos a ver. Miren, pues. Como pueden ver ustedes acá, hasta antes de, digamos, 2, voy a poner acá, voy a continuar la línea para acá y vamos a continuar acá. Digamos que pues estamos más o menos por acá. Va. Hasta antes de 2, lo que tenemos nosotros es 0, le estamos sumando otro 0. Entonces la suma de estos dos, por supuesto, va a seguir siendo 0. Ahora, justamente en 2, vean que aquí esta no está definida, mientras que esta sí está definida, pero como esto no está definido, pues por supuesto no podemos definir en este caso, o por lo menos este pedazo de aquí para acá, no podemos hacer nada, pero sí con este de acá, porque aquí vale 1. Entonces aquí tengo 1 más 0, 1. Y luego de aquí hasta acá, hasta antes de esta parte, tenemos 0 que le estamos sumando 1. Entonces vamos despacio, fíjense. Hasta antes de 2, tengo aquí 0 y aquí tengo 0. Entonces acá todo esto se va como 0. Se va acá, en esta parte. Justamente en 2, aquí no está definido, sino que está definido aquí arriba, como 1. Entonces a 1 le estoy sumando 0, eso me da 1. Luego, en todo este pedazo de aquí para acá, tengo 0 más 1, ¿ok? Entonces, hasta antes de 3, digamos que esto vale 1. Entonces, vamos a tirar acá el 3 en esta parte. Aquí estaría abierto en esta parte de aquí abajo, pero aquí arriba estaría cerrado y valdría 2, solo que la escala no me quedó así el doble, ¿va? Aquí valdría 2. Entonces dijimos 0 y, no, 2 no, 1, perdón, 1. Aquí valdría 0 y 1, ¿ok? Va, entonces luego nos vamos en todo este tramo, aquí tengo 0, aquí tengo 1, entonces toda la función vale 1, y cuando llego a este punto, aquí la función vale 1, y de aquí en adelante también vale 1. Entonces quiere decir que de 3 en adelante, la gráfica va a ser 2, lo que significa que no me va a alcanzar la pizarra. Ok, no me va a alcanzar esta cosa, la voy a tener que hacer acá, ¿ven? Perdón. Vamos a hacerlo acá mejor porque no me va a alcanzar la escala ahí. Pero ya más o menos ven cómo va la idea, ¿sí? A ver, entonces vamos en la primera parte. Desde 0 hasta 2 es 0 más 0, hasta antes de 2. Entonces aquí es 0 más 0. Acá. Aquí en esta parte no está definida, pero aquí sí, es 1 más 0, eso va a ser 1, y nos vamos así nos vamos como 1 y 0 hasta antes de 3, ¿de acuerdo? Entonces hasta antes de 3, más o menos va a quedar de esta manera. Entonces seguimos acá en esta parte, aquí valdría 2, aquí valdría 3, y luego de aquí en adelante es 1 de acá más otro de acá. Entonces eso nos va a dar como resultado 2. Entonces iríamos de esta manera. 2. Así. Entonces la gráfica nos va a quedar de esta manera. Esto sería 1 y esto sería 2. Esto sería el eje T. Y aquí tendríamos escalón unitario de T-2 más escalón unitario de T-3. Digamos que esto es haciéndolo así, teniendo ¿cómo se llama? El cuidado de ir viendo esto, que dónde está vacío y dónde está lleno. Si estuviéramos, o si ustedes lo ven en un libro de ecuaciones diferenciales, simplemente lo que hacen es que como ahí solo tiran aquí nada más raya, sin círculo vacío, círculo lleno, simplemente dicen de aquí para acá, desde hasta antes de 2, es 0 y 0, entonces raya, 0. Luego dicen, de 2 hasta 3, tengo 1 más 0, entonces 1, raya completa, sin círculo lleno y círculo vacío. Y luego dicen, de 3 en adelante, aquí vale 1, aquí vale 1, entonces esto se va como 2. Y entonces nuestra gráfica va a quedar de esta manera. ¿Sí? ¿Sí está claro ahí? Eso solo se puede hacer gráficamente, o sea, me refiero a la suma. O puedo yo ver la función por partes sin necesidad de graficar y...
y Mm, sacar lo No, yo mismo. creo que es mejor siempre hacer la gráfica para Ah, auxiliarse, ok. para construir, porque si ves acá, a la hora de que tú quieras plantear esto en forma ya de notación, en notación de función por partes, te quería que la función escalón unitario de t-2 más escalón unitario de t-3 te va a quedar en este caso, fíjate, te quedaría como 0 para t comprendido entre 0 y menor que 2. Luego te valdría 1 para t mayor igual que 2 y menor que 3. Y luego te valdría 2 para t mayor o igual que 3. Entonces yo creo que es mejor, por lo menos yo preferiría mejor hacer la gráfica, porque verlo así solo analítica, solo verlo así la función por partes, como que hay que tener mucho cuidado, porque muy fácil que uno se confunda, porque no es como en el caso cuando tú multiplicas por una constante una función escalón unitario, que simplemente decís cada numerito, cada línea queda multiplicada por esta constante. Como ves acá, estamos partiendo de dos funciones que están definidas cada una como una función por partes de dos líneas, y el resultado final es una función de tres líneas. Entonces, yo pensaría que es mejor, más conveniente, mejor hacer la gráfica para poder obtener aquí primero la forma que va a tener la función y luego ya construir la función por partes. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Pues, Steph. Lo que pasa es que, ¿por qué estamos viendo esto? O sea, ¿para qué? Lo que pasa es de que vamos a ver, esperemos, vamos a ver los casos en los cuales a veces nosotros podríamos tener una función, una fuerza externa, por ejemplo, que en algún caso, por ejemplo, qué sé yo, podría ser que valiera 0 durante un intervalo de tiempo y de repente tomara otro valor determinado. O pudiera ser que tuviéramos una función como esta, por ejemplo, una fuerza que durante un intervalo de tiempo vale 0, luego toma otro valor y luego toma otro valor. O como vamos a ver más adelante, podría ser que durante un intervalo de tiempo la forma de la función tuviera una cierta forma, valga la redundancia, y después de un instante de tiempo tuviera otra. Después que necesitamos ver cómo es que se maneja esto. Y en el caso ese que nos interesa, pues al final vamos a llegar a que hay una formulita general que nos va a permitir que no tengamos, cuando son dos funciones, que no tengamos que estar haciendo a cada rato construyendo gráficas y gráficas, sino que vamos a llegar a una expresión analítica. Pero ahorita creo que es importante que ustedes lo vean así paso a pasito, ¿sí? Ok, entonces, digamos que ahí tenemos muy rápidamente eh, algunas operaciones básicas, pero muy importantes que necesitamos saber para poder resolver problemas aplicados. Entonces, vamos a compartir un minuto la pantalla para que se duerma la Steph. Y entonces, tarán, veamos entonces el poder la transformada de Laplace. Hoy no vino ¿cómo se llama aquel? José Andrés Berriondo, el jovencito, el patojo. Sí está con nosotros aquí también, ¿verdad? En Ecuas. Yo no estoy segura, la verdad. Creo que sí. Sí, Ni la menor idea. yo creo que sí. Ok, bueno, esto es parte de lo que ustedes tienen ahí en material que los acabo de subir, ¿sí? Entonces, vamos a leer aquí el enunciado y luego resolvemos aquí en pantalla, digo, ¿cómo se llama? En la pizarra. Igual aquí está toda la solución y toda la cosa para que ustedes lo vean, despacito. Entonces, si se pierden en algo, ahí está bien detalladito de todo este rollo, ¿ok? Pero vamos a leer primero aquí el enunciado, que ya se me perdió. Ahí está, muy bien. Entonces, vamos a suponer que tenemos un bloquecito de 2 kilogramos de masa que se está moviendo sobre una superficie sin fricción y que el bloque se mueve a 10 metros sobre segundo. A los 15 segundos de iniciado su movimiento se le aplica una fuerza constante de 3 newtons en la misma dirección de su movimiento. Hay que encontrar la ecuación de movimiento del bloque y suponemos que el bloque comienza su movimiento desde el origen de coordenadas. Entonces aquí podemos ver la situación física, ¿no? Tenemos un bloquecito
porque se mueve inicialmente a 10 metros sobre segundo y en el punto donde comenzamos a contar el tiempo, ahí vamos a definir que ese sea nuestro origen de coordenadas. Entonces, durante los primeros 15 segundos, como se muestra acá, no hay ninguna fuerza externa aplicada y a los 15 segundos justamente se le aplica una fuerza constante de 3 newtons. Entonces, lo que queremos encontrar es la ecuación de movimiento, o sea, cómo va x de t para este bloquecito. Entonces, repito, este material ustedes ya lo tienen subido, entonces no se preocupen por copiar el enunciado del problema, pues ahí lo van a tener ya en su portal, ¿de acuerdo? Entonces, paremos de compartir acá y vamos a borrar esta parte. Y ahorita vamos a ir tratando de ir entendiendo por qué es tan importante el uso de la transformada de Laplace y qué onda con estas funciones de escalón unitario y cómo esto nos ayuda a resolver los problemas de una manera más eficiente. Porque fíjense, ahorita si se dan cuenta ahí lo que tenemos es básicamente es un movimiento donde tenemos una fuerza externa, pero a diferencia de lo que hemos considerado hasta ahorita, esta es una fuerza externa que inicialmente vale 0 y después vale 15. O sea, digamos, cuando estuvimos aplicando el método de los coeficientes indeterminados, donde hacíamos la propuesta, ¿se recuerdan? De que si era una constante, que si era una senoidal, etcétera, etcétera, que resolvíamos primero la característica y luego buscábamos mirábamos lo de la particular. En esos casos nunca tuvimos una situación en la cual la fuerza tuviera un comportamiento como el que acabamos de decir ahorita, o sea, que valiera 0 primero y después ya no. O sea, ese método nos funciona muy bien para el tipo de fuerzas que consideramos en esos días, que eran fuerzas que tomaban un valor determinado o eran funciones, digamos, de una sola línea, no eran funciones por partes. Ok, ahí estamos, chicos, que con ese marcadorcito nuevo pinta re bonito, pero deja mucho polvito. Muy bien. Entonces la cosa va más o menos así. Ay, no se ve la hoja, muy bien. Entonces, en nuestro caso, la masita esta, como dijimos, tiene inicialmente una velocidad de 10 metros sobre segundo, su posición inicial justo ahí donde empezamos a contar el tiempo vale 0. Esto es importante porque recuérdense que pues, son las condiciones iniciales que nos van a permitir encontrar el miembro de la familia de soluciones que resuelve la ecuación diferencial. Y luego tenemos una fuerza externa, recuérdense que no hay fricción, una fuerza externa F de t que tiene este comportamiento. Vale 0 newtons en los primeros, hasta antes de los 15 segundos. ¿Ok? Y después vale 3 newtons cuando t es mayor o igual que 15 segundos. ¿Ok? Esto está en unidades de newtons y aquí el tiempo pues está en segundos. Y el bloquecito dice que tiene una masa de 2 kilogramos. Esta es la masa de este bloquecito. Entonces, si nosotros planteamos la segunda ley de Newton, en este caso, buscaría que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a masa por aceleración en X, que la vamos a escribir como una segunda derivada de X respecto del tiempo. Esto va a ser igual a nuestra fuerza F de t. Pero esto es lo que les decía hace un ratito. En los problemas anteriores siempre f de t era una función que no era una función por partes, sino que era, por ejemplo, cuando estábamos analizando los problemas de resonancia, por ejemplo, o cuando estábamos analizando los problemas de sistemas en masa resorte, era un coseno de omega t, FO por coseno de omega t, ¿ok? Pero no teníamos una situación como esta. Ahora tenemos una función por partes. Entonces aquí todo lo que vimos en aquel momento de buscar la característica, de buscar la particular, ya no nos va a funcionar. Entonces nos vamos por este otro nuevo camino. Aquí habrían dos posibles caminos. Uno es utilizar f de t en la forma como, ¿cómo se llama? Como aparece acá, como una función por partes. Y entonces si nosotros sustituimos aquí los valores, m vale 2, tendríamos acá la segunda derivada de x respecto de t, y en este otro lado pues tendríamos f de t que la tendríamos expresada de esta manera, como una función por partes. Entonces digamos, un primer posible camino para resolver este problema, utilizando en este caso la transformada de Laplace, es justamente aplicar Laplace en ambos lados de la ecuación. Ahora, si aplico Laplace en ambos lados de la ecuación, pues aquí utilizamos la fórmula para la segunda derivada y eso no es problema. Pero acá, en este caso, tendríamos dos opciones. La primera opción
sería, por ejemplo, venir y utilizar la función por partes, así como la fuerza f de t, escrita así como una función por partes. Y entonces a la hora de calcular la transformada de Laplace, pues yo ya sé que la transformada de Laplace de f de t va a ser una integral que va desde 0 hasta infinito de la exponencial de menos s de t. Esa sería la transformada de Laplace de esta fuerza. Y si la voy a trabajar, por ejemplo, así como una función por partes, entonces eso significaría que aquí lo que tendría que hacer es calcular dos integrales. Una integral que va de 0 a 15 para f de t, donde f de t vale 0. Aquí me quedaría 0 por la exponencial de menos s de t. Y a esto sumarle la integral que va de 15 hacia infinito de, de 3 veces la exponencial de menos s de t. Y aunque no es una integral, pues mayormente difícil, es relativamente sencilla, pues ya se imaginarán si tuviera más términos, más fuerzas, tendría que calcular muchos integrales. Entonces, en lugar de irnos por ese camino, lo que vamos a hacer es de que vamos a reescribir esa función por partes, esta fuerza como una función por partes. Eso nos va a quedar más sencillo y nos va a evitar entonces que tengamos que calcular integrales, y en su lugar vamos más bien a utilizar la transformada de Laplace de una función escalón unitario. Entonces, en este caso, esta sería una opción que pues está válida, pero que tal vez no sea tan conveniente como venir y decir que esta función f de t la podemos expresar de esta manera. Fíjense, si se dan cuenta, si hiciéramos la gráfica de esta función f de t, voy a borrar esta parte de acá, ¿sí? Si hiciéramos la gráfica de esa f de t, esa f de t luciría más o menos de esta manera. Aquí estaría en la fuerza f de t, aquí estaríamos en los 15 segundos, más o menos, 15 segundos, valdría 0 la fuerza de aquí hasta acá, hasta esta parte, esto vacío, ¿verdad? Aunque repito, en los libros pues de ecuas no lo van a ver así, pero yo lo voy a dibujar siempre así. Y de aquí en adelante ya valdría 3, valdría 3, así. Sería de esta manera. Entonces, como ven ahí, este es un 15, ¿ven? Este es un 15, este es un 3, aquí está la fuerza en newtons y aquí tenemos el tiempo en segundos. Entonces, como ven, esto significa que la función f de t la puedo escribir de manera más compacta como 3 veces el escalón unitario de t menos 15. ¿Ok? Se recuerdan que este 3 sería el resultado de haber multiplicado el escalón unitario de t menos 15 por 3. Multiplica 3 por 0 y 3 por 1 me da 3. ¿Ok? A ver, con esta parte no sé si tienen alguna duda. No, todo claro, Ramfe. Entonces, sigamos pues. Entonces, si yo escribo mi f de t como 3 veces el escalón unitario de t menos 15, le voy a calcular la transformada de Laplace a esa f de t. Y eso ya sabemos que sería 3 veces la transformada de Laplace de escalón unitario de t menos 15. Híjole, espérenme. Está muy chiquito ahí. Me voy a hacer un poquito más para acá porque está muy apretado ahí, ¿sí? Ahí estamos, chicos. Sería la transformada de Laplace. Ahí. La transformada de Laplace de 3 veces escalón unitario de t menos 15 sería entonces, por la propiedad de linealidad, 3 veces la transformada de Laplace de escalón unitario de t menos 15. Bueno, ahí está. Salió igual de apretado. Y de la última clase ya habíamos visto, voy a tener que anotar acá, perdón que me vaya así de un lado para otro, pero ya saben que tengo el problema del tamaño de esta pizarrita. ¿Se recuerdan que la transformada de Laplace de escalón unitario de t menos a, dijimos que era exponencial de menos as, todo eso dividido dentro de s? Entonces en este caso nuestro papel de a lo está jugando 15. Entonces esto quiere decir que aquí sería 3 veces la exponencial de menos 15s partido s. Entonces aquí ya me ahorré la parte de la, ¿cómo se llama? De la integración. Ok, me dicen si tienen alguna duda ahí con esa parte.
Este sería este camino de acá, ¿verdad? Uy, acá. ¿Estamos bien ahí? Sí, vi. Sí, bien, ok. ¿Alguien necesita tiempo para copiar? Ninet Montenegro. Dale pues Ninet Montenegro. No te preocupes. En general es mejor que tomen nota, cuando ustedes estén estudiando, cuando estén en sus clases, a pesar de que así como en este caso yo les esté subiendo a la solución, creo que se los comenté en algún momento cuando estábamos en la U, que hay algunos estudios que demuestran que los estudiantes que toman notas, por lo general obtienen mejores resultados que los que, por ejemplo, solo toman fotos, nada más, porque en el proceso, digamos, de escribir, de uno tomar notas, pues se involucran más procesos mentales y uno está más atento a escribir detalles que aquí dijo no sé qué cosa, que aquí no sé qué, y eso como que ayuda a que la información cale mejor todavía, ¿ok? Sí, incluso con los apuntes digitales. Ah, Eso es como más bajo que hacer apuntes a mano así con sí, papel. sí, sí, Es equivalente a Totalmente tomar de fotos. acuerdo. Ujú. sí, sí, no es Apuntar es mejor, lo mejor. sí, es mejor apuntar, sí, es mejor apuntar, yo prefiero también eso, apuntar. Mejor cuando te apuntan por ti. Mucho Vale, mejor. cuando te apuntan con una Este Pablo pistola, Chem ya vio que Aragán. ya, ya, sí, ¿verdad? Ya se quemó, que no Sí, apunta ¿no? más. Sí, Ram. No, es que yo lo que hago es screenshots y después ya lo escribo en mi cuaderno, pero ahorita solo pantallas. Ujú. O ver ahorita toda la clase aprovechando que está el video y después volver a ver la clase y ir haciendo las anotaciones, no sé. Eso le iba a preguntar, Rafi, mire, ¿usted no cree que sea posible que ahora que ya vimos que funciona mucho esto de las grabaciones por diversas cosas, ¿verdad? Y que no puede alguien estar presente y así, ¿será que en algún momento pueden implementar eso en la U, en las presenciales? O sea, como que donde Cosas que está quieran, lo que la cosa es la que quieran los maestros. cañonera. A la mí me encantaría, no Sí, sé, porque por porque ejemplo, sí, qué ponerle, salvadas. por ejemplo, si ustedes se van a a la Universidad del Tecnológico de Massachusetts y buscan, por ejemplo, MIT Open Course, eh, Where, ajá, y ahí hay clases grabadas. Ahí pueden ustedes encontrar clases grabadas y hay clases de cálculo, de ecuaciones diferenciales, de química, de física, de ingeniería, de mecánica. Hay un montón ahí y están los materiales que se pueden bajar. La cosa es que quieran los maestros. Lo que pasa es que también a veces es cuestión cultural porque en algún momento se trató de hacer hace años, pero muchos no querían que llegaran a grabarlos. Entonces, Bueno, qué pero triste. sí, o sea, eso yo creo que ahí dependería de cada maestro. O que, Sí. pues fíjate que yo de hecho antes de que empezara la pandemia había un estudiante, pero yo creo que no estaba con ustedes, que me había dicho que él quería grabar las clases, que si yo no tenía, sí, ya me acordé, le decía Madurito. No, Inmaduro le decía, es de Venezuela. Entonces por Maduro yo le decía A la Inmaduro. gran Ramfe. Yo, Este, este men. yo le decía Inmadurito. Entonces, él quería grabar las clases, pero solo en eso quedamos, porque eran tres patojos, era él y dos compañeras que me dijeron que querían grabar las clases para poder esperar. Le dije, vaya, está bueno, le dije, no, por mí no hay problema, pues si no. Yo lo grabé una vez. Ahí está en YouTube, por si quiere verlo. Yo eso hacía en las clases Sí, en el colegio, agarraba mi teléfono y como grabadora de voz así me ponía. Ah, así estás en YouTube. Ahí me pasas sí, el es que enlace. era porque varios iban a faltar un día, pero ya sabe que Ah, nos le tenemos pánico a usted, entonces Si quiere, no querían perderse págueme nada. después cuando ya sea presenciales y yo llego a grabar en las clases. cabal. Cabal, no, de veras, a mí sí me gustaría. No, yo pienso que Ahí, yo pienso que es una buena idea. sí, qué Ahí me pasas triste. el Hasta enlace, los quiero ver. parciales les grabo Va, para va, va. verle la cara a los cuates. Claro. Ya, Linet, ya dice Linet que ya. Pues yo pienso que sería algo bueno. Por eso, pues sí, cabal, por la gente que falta. Hay muchas clases, ¿no? Si, por ejemplo, el profesor el de uno de los famosos del MIT, que yo les he mencionado a veces, Walter Lewin, tiene sus clases grabadas ahí, chilerísimas.
Y para uno, incluso uno de maestro, le sirve un montón porque uno aprende también, aprende, ve cómo enseñan en otras universidades, ve que se aburren igual los patojos que aquí, que se quedan dormidos también, que andan perdidos también, pero me refiero que, digamos, a veces hay unos profesores así, híjole, de primer nivel, Es que ¿verdad? ese es el problema, cabal, no quieren echarse color de que no se esfuerzan dando clases. Solo No, usted, porque ni modo. no, yo creo que también es en parte cultural, pienso No yo. sé, Rafe, viera, no sé. Pero fíjate que, por ejemplo, las clases de Walter Lewin, si quieren ver así clases bien interesantes de física, es Walter Lewin. Él es del MIT, tiene unas clases de física muy buenas. Y yo he entrado a ver algunas de matemática de gente así, gente de primer nivel. Y sí, los patólogos se ven así como que, ay, ¿qué está diciendo? Pero muy interesante. Y uno aprende, o sea, uno aprende no solo a formas de dar clases, sino también aprende cosas, ¿va? Conceptos, conocimientos, y uno no lo sabe todo. Entonces, de todos aprendemos. Muy bien. Entonces sigamos acá, chicos. Doctor, hablando de maestros, si no estoy Ande, mal, en Caltech están guardadas las grabaciones de Richard Feynman. yo he visto algunas, fíjate, he visto algunas, pero no sé pero no todas, solo algunas, y sí me gustaría verlas. He visto algunas conferencias y algunas clases de que andan por ahí. Voy a revisar, fíjate, porque yo he buscado en YouTube, pero solo he encontrado, como te digo, algunas nada más. En la página de la universidad esta, ahí es donde están todas. Agarró toda la física de principio a fin. Ajá, sí, es que él escribió un libro que se llama, son las lecturas de física. Sí, yo tengo los 3 tomos, buenísimos. Este, sí, voy a buscarlas, fíjate, porque solo he encontrado algunas nada más ¿cómo se llama? En el YouTube. Sí, este es otro señor que, puches, era un genio, el condenado. ¿Cuánto era? 15, ¿verdad? Sí, le digo, hay que aprovechar todo ese material que está disponible. Y yo creo que de todos, hasta videos, así, los del Julio Profe, todo el mundo que publicamos algo, creo que algo, aunque sea algo chiquitito, podemos aportar y aprender de los demás también, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo pues estoy aprendiendo muchas cosas de electrónica, de gente que está subiendo clases, y yo no sé cosas de electrónica. Ahorita estoy bien interesado en muchos temas, cosas que quiero construir para los próximos cursos de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Cuando quiera tus clases todos los martes, Rafa, ya sabe. ¿Clases de qué? De electrónica, si necesita ayuda. Clase Ah, todos los martes. todos los martes. Ah, cierto, ustedes van a parar. Chen, Ajá. apenas, Dios Yo voy a mío. parar dándole clases al Chen seguramente. Rafa, ¿por qué es así? ¿Por qué me quiere humillar? Ok, démoslo acá, pues, chicos, sigamos en esa parte aquí. Muy bien, sacamos la transformada de Laplace de la segunda derivada, ¿sí? Se recuerdan que esto sería s cuadrado por a. Solo que vamos a hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque se recuerdan que la fuerza F de t, yo había utilizado esta F para la fuerza, ¿verdad? Pero esta F a la cual me estoy haciendo referencia acá, ya no es esta F, sino que es la transformada de Laplace. Si quieren la voy a poner mejor con, ¿no? ¿Cómo hacemos? A ver, es que lo que quiero es que no se van a confundir, no se van a hacer bolas. Mejor voy a cambiar de letra F para la fuerza externa, que la fuerza externa sea así mejor, de esta manera, que valga que era 0 para t comprendido entre 0 y 15, y que valga 3 para t mayor o igual que 15, ¿verdad? Y entonces aquí, esta f de s, no se vayan a hacer bolas, esta f de s es la transformada de Laplace de x de t, ¿sí? Es lo que pasa como con omega, que se utiliza para frecuencia angular, y omega para rapidez angular. Hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí va a ser s cuadrado f de s menos s por, sería x0 menos x' de 0, ¿de acuerdo? Y en este caso, aquí nos quedaría 3 veces la exponencial de menos 15 por s sobre s. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que íbamos a elegir como posición inicial justo el instante cuando t valía 0? Entonces el término vale 0. Y esta x' de 0, pues esta es la que vale 10. Entonces nos queda acá 2 veces s cuadrado por f de s menos 10 es igual a 3 veces la exponencial de menos 15s partido s.
Aquí tengo 2 menos 10, 2 por menos 10, perdón, que me da menos 20. Ese menos 20 pasa al otro lado como más 20. Entonces tengo aquí S cuadrado por f de s es igual a 3 veces la exponencial de menos 15s sobre s más 20. Por último, despejamos aquí el f de s y entonces dividimos todo dentro de s cuadrado. Aquí nos quedaría 3 veces la exponencial de menos 15s Profe, partido, mande, s cubo. ¿Qué le onda? faltó el 2 veces s cuadrado de f de s, porque multiplicó 2 por s f de s menos 10. Ah, ya, Entonces, aquí, ¿verdad? Simón. Ahí está, gracias, Chimo. Entonces aquí sería 2s cuadrado. Aquí nos quedaría, ¿qué? 3 medios, ¿verdad? 3 medios de s cuadrado. Y aquí nos quedaría 20 sobre 2s cuadrado. Aquí nos quedaría 10 sobre s cuadrado. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Va. Entonces ahora lo que necesitamos nosotros aquí es calcular la transformada inversa de Laplace para encontrar nuestra x de t, que es justamente la solución que es lo que andamos buscando nosotros. Entonces vamos a borrar acá. Sacamos la Laplace inversa y ahí vamos. Entonces, nuestra x de t sería la Laplace inversa de f de s, y eso sería entonces, utilizando la linealidad de la transformada de Laplace, aquí nos quedaría 3 medios de la transformada inversa de Laplace de exponencial de menos 15s sobre s cubo más 10 veces la Laplace inversa de 1 sobre s al cuadrado. ¿De acuerdo? Va. Entonces, ahora, esta transformada inversa de Laplace está fácil, ¿no? Porque se recuerdan que para hacer esta transformada inversa de Laplace, utilizamos el hecho de que la transformada de Laplace de t a la n va a ser entonces n factorial sobre s a la n más 1. En este caso, n más 1 vale 2, por lo tanto, n vale 1. Entonces, arriba necesito 1 factorial, pero 1 factorial es justamente 1. Entonces, ahí ya prácticamente está en la forma que nosotros la tenemos. Ahora, la cuestión está en esto, en este término. Para esto, vamos entonces a utilizar una de las formulitas de la tabla de transformadas de Laplace que yo les di. Específicamente, hay una que dice que la exponencial, ¿cómo es que dice? La función escalón unitario, o bueno, o f de t menos a, mejor dicho, f de t menos a por escalón unitario de t menos a, tiene como transformada de Laplace, vamos a ponerlo mejor así, la transformada de Laplace de f de t menos a, escalón unitario de t menos a, en este caso va a ser exponencial de menos a s por f de s. Esto es un teorema que se conoce con el nombre de teorema de traslación en el eje t. Como ven acá, tengo f, no tengo f evaluada en t, sino en f evaluada en t menos a. Tengo una traslación. ¿Se recuerdan de su matemática 1? Cuando uno quería hacer una traslación, lo que hacía era sustituir x por x menos a. Y ya dependiendo si era positivo o era negativo, se movía hacia un lado o se movía hacia el otro. Entonces, aquí como tenemos nosotros eso, de que a la hora de calcular la Laplace inversa de esto, no nos va a devolver exactamente f de t, sino que nos va a devolver f de t menos a. Entonces, por eso a este teorema, como decimos, le llamamos la traslación en el eje t. Es solo un nombre, ¿sí? Más que todo, ahorita viene la parte que normalmente les da problema. Acá, esta f de s, vamos a ponerlo acá, donde f de s es la transformada de Laplace de f de t. Entonces, fíjense cómo va la onda. Nosotros tenemos que identificar quién es f de s. Una vez que ya tengamos identificado quién es f de s, dado que f de s es la transformada de Laplace de f de t, la transformada inversa de Laplace de f de s va a ser f de t. Entonces, con este término de acá, nosotros vamos a identificar primero quién es f de t. Y luego con esta exponencial de menos as, nos va a servir para identificar quién es a, y entonces por qué cantidad tenemos que cambiar t a t menos a.
A ver, lo voy a hacer aquí despacio para que lo vean. Se ve así todo medio enredado, pero en realidad es bastante sencillo. Entonces vamos a trabajar esta transformada inversa de Laplace acá. Entonces olvidémonos por un momentito del problema y nos vamos a concentrar en esto y a entender a utilizar esto. Como les digo, es muy sencillo. A ver, chicos, de acá no sé si alguien necesita tiempo para copiar por lo menos esta parte. Ay, se apareció el Rodríguez, cabal, ayer hicimos un Zoom para cotorrear. En vez de estar estudiando. Capaz que hablar de la película de Bob Esponja se puso. A ver, nadie Se necesita tiempo. borre, Doc. ¿Sí? Ok. Pues yo digo. Borremos al Rodri de todos los libros. Como hacían los egipcios antes, ¿no? Que quede borrado de todos los registros de notas. Ay, de verdad, hablando de ese registro de notas, siempre traten de ir pidiendo sus notas ustedes, llevar sus certificaciones de estudios, porque ahorita con todo este relajo del internet y todo, siempre es bueno que tengan ahí constancia de que sí, de que por lo menos estuvieron, aunque sea medio despiertos, dijo el Rodri. Siempre es bueno llevar que lleven vayan pidiendo semestre a semestre sus calificaciones y que tengan su certificado de notas. Bueno, entonces miren, pues nos vamos a concentrar únicamente en esto, acá. Entonces necesitamos calcular la Laplace inversa de exponencial de menos 15s sobre s al cubo. Va. Entonces noten que tiene justamente esta forma, ¿sí? Exponencial de menos AS, exponencial de menos 15S por f de S, donde f de S ahorita por el momento es 1 sobre ese cubo. Tenemos que ir ahí acomodando factores como ya se podrán imaginar. Lo vamos a escribir de esta manera. Voy a poner acá exponencial de menos 15S y aquí voy a poner 1 sobre S al cubo. Va. Entonces, venimos acá. Y si nosotros nos fijamos acá, tengo 1 sobre S al cubo, que es justamente de esta forma, ¿no? Si quieren vamos a ponerla acá, transformar en Laplace de t a la n. Mejor. Ahí, va. Entonces, fíjense, tenemos 1 sobre S al cubo. Eso significa que n más 1 vale 3, ¿sí? Al comparar esto con esto, tenemos entonces que n más 1 es igual a 3, o sea que n vale 2. Eso significa que para que nos quede justamente una transformada de Laplace, una transformada inversa de Laplace de una cantidad, de un término conocido que es t a la n, arriba necesitaríamos un n factorial, en este caso un 2 factorial. Entonces usamos la vieja técnica de multiplicar arriba y abajo por un 1, escrito en este caso como 2 factorial. Entonces, voy a multiplicar acá por 2 factorial en esta parte y por supuesto para no alterar la expresión voy a dividir dentro de 2 factorial aquí afuera. Entonces nos queda así, aquí nos queda igual y aquí nos queda 1 sobre 2 factorial. Ya que lo tenemos de esta forma, aquí sí ya nosotros podemos decir sin ningún problema que tenemos una f de s. Esta de acá, miren, esta de acá ya es nuestra f de s, porque esta f de s, si nosotros decimos que f de s es 2 factorial sobre s al cubo, pues ya sabemos entonces que a la hora de sacar la Laplace inversa de f de s, eso nos va a dar entonces t elevado al cuadrado. Y esto va a ser nuestra f de t. Lo que hay que tener mucho cuidado acá, que les puede hacer bolas también, es tanta letrita, ¿no? Que por ejemplo en las tablas aparece como f de t, nosotros estamos buscando x de t, que nuestra f de la fuerza, no hay que confundirla con la f de la transformada de Laplace. Eso tienen que tener mucho cuidado, que no se les vaya a hacer bolas ahí todo ese relajo de letras. Entonces yo lo que aconsejo es que mejor trabajen esto por separado y no aquí mismo, aquí abajito, porque se les puede confundir. Entonces vean repito lo que estamos haciendo. Escribí esta exponencial de menos 15s sobre ese cubo como exponencial de menos 15s por 1 sobre ese cubo. Ahí todavía no puedo decir que tengo un fs, porque veo que si lo comparo con esta forma, como n más 1 es 3 y n vale por lo tanto 2, arriba necesitaría un 2 factorial que no teníamos.
Entonces, por eso multiplicamos arriba y abajo por el 2 factorial. Ya cuando lo tengo de esta manera, yo ya puedo decir, aquí tengo un f de s, una cantidad que yo puedo buscar en la tabla e identificar cuál fue la función f de t minúscula cuya transformada me dio eso. Entonces vengo yo y digo, bueno, entonces mi f de s es 2 factorial sobre s al cubo, por lo tanto la transformada inversa de Laplace de esa función es t cuadrado. Aquí ya tengo la f de t. Esa es la f de t que aparece acá. Esa es la f de t que aparece acá. ¿Ok? Ahora, la exponencial me va a servir para identificar justamente quién es a. En este caso, por comparación, o sea, si ustedes comparan, a ver, déjenme ver acá. Si ustedes Profe, comparan, disculpe, solo yo tengo una duda. dime, Perdone, Steph, perdone. ¿Cómo es dime, Steph. posible que podamos sacar la transformada inversa solo de ese pedacito que está adentro? O sea, como si la hubiésemos sacado, no sé si me explico. O sea, No, ¿cómo, no te agarro la cómo, onda. cómo es que no entiendo muy bien. No, no entiendo si usted ya sacó ahí la inversa del pedacito del 2 factorial sobre ese al cubo. Sí, solo de ese pedacito, sí, sí. Ajá, pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo se puede como que extraer y sacar la inversa solo de eso? Y aparte No, vamos a sacar. pero es que esa no es la transformada inversa de Laplace de todo el término. O sea, O sea que solo nos dio una idea como de que ahí va a tener ahorita que solo ser. tenemos una parte. Es que mira, tú quieres calcular la transformada inversa de Laplace de exponencial de menos a s por f de s. O sea, Ah, o sea que ahí también, eso no es como igual, eso es, espérame. No, a lo mejor sigue explicando, yo después voy a preguntar. Sí, así. sí, a ver, solo para aclarar ahí por si, porque no sé si los demás tienen dudas. Lo que estoy ahorita tratando de hacer es calcular la transformada inversa de Laplace de exponencial de menos 15s sobre s cubo. Al verla así, y veo mis tablas de transformadas de Laplace. En las tablas de transformadas de Laplace, la que les di, si se recuerdan, hay una que aparece así, exponencial de menos a s por f de s, y me dice que esto es la transformada de Laplace de f de t menos a por escalón unitario de t menos a. O en otras palabras, la transformada inversa de Laplace de esto es f de t menos a por escalón unitario de t menos a. Y yo lo que estoy ahorita es buscando justamente es la transformada inversa de Laplace de una exponencial por una cosa que depende de S. ¿Ok? Entonces, por eso estoy ahorita concentrado en esa parte. Quiero sacar la Laplace inversa de esta parte. Ahora, para calcular la Laplace inversa de esto, necesito dos cosas. Primero, necesito identificar un f de s, que fue lo que hice yo acá. Al meter este 2 factorial acá y acá, ya logré identificar un f de s cuya t o cuya f de t está acá, t cuadrado, pero todavía no he sacado la Laplace inversa de todo. Ahorita voy apenas en el camino. La siguiente Ya, ya, ya. parte de la receta, digamos, es justamente lo que estamos viendo acá. Aquí tengo exponencial de menos 15s, aquí tengo exponencial de menos as, entonces por simple comparación, yo veo que a es igual a 15. Entonces, ya que tengo estos dos ingredientes, ya que tengo f de t y ya que tengo a, ya puedo sacar la Laplace inversa. La Laplace inversa de este producto va a ser f de t menos a por escalón unitario de t menos a. Entonces, quiere decir que esta Laplace inversa, si continúo yo acá, perdón, pero vamos a tener que escribir así, si yo continúo acá, tendría que ser igual a el 1 sobre 2 factorial, ese lo tengo que colocar acá, no hay de otra. Ahora, en lugar de esta Laplace inversa, en lugar de la Laplace inversa de esto, debo poner f de t menos a. F de t es t cuadrado. F de t menos a significaría que yo tengo que sustituir t por t menos a. O sea, en este caso, cambiar t cuadrado por t menos 15 al cuadrado. Esta parte de acá, recuérdense que la estamos sacando de esta manera. F de t es t cuadrado. F de t menos a significa, o t menos a significa en este caso f de t menos 15. Y eso significa entonces en este caso t menos 15 al cuadrado. ¿Ok? Y esto tengo que multiplicarlo por la función escalón unitario de t menos a, o sea, t menos 15. Esta sí es la transformada inversa de Laplace de todo esto. ¿Sí? ¿Sí me agarran la onda? Y esto es lo que Sí, normalmente ya. les cuesta al principio, cuando están aprendiendo esto, porque como les digo, hay mucho, se repiten mucho las letras, la F de acá, la F de allá. O sea, está esta F de S, pero esta F de S es la transformada de Laplace de esta X de T. Y aparte está la F de S, pero que está así en la tablita de tablas de integrales. ¿Ok? Entonces, solo eso tengan mucho cuidado. O cambien de letras, no sé, pónganle otras letras si quieren, pero eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ya tengo la transformada inversa de Laplace de esta parte, ya tengo la transformada inversa de Laplace de esta parte.
ya tengo mi x de t. A ver, chicos, me dicen si necesitan tiempo o si tienen dudas. Sin pena pregunten, ¿no? ¿Estamos bien? La U de T-15 todavía no la hemos sacado, ¿verdad? O... No, es que esa se va a quedar ahí indicada. va. ¿Sí, sí? O sea, porque ¿para qué vas a escribir esto como una función por partes? Mejor los que te dejas así de forma más compacta. ¿Sí? Ok. Ujú. Ok. Dije, Dime, André. tengo una duda, me perdí como en la última parte, ahí en donde explicó de A de 15 cabal, eso que estaba sacando la de Laplace, ahí me perdí. Ahorita voy. La me voy a hacer por un lado para que se vea bien, ¿sí? Se va a correr aquí mi escritorio, mi cosa. Es que miren, pues, a ver, voy para acá. Recuérdense que ustedes lo que necesitan acá es identificar primero quién es f de t, sacándole la Laplace inversa de esta cosa. O sea, esta parte de acá, olvídate del problema. Ahorita solo hace de cuenta que el ejercicio es calcular la Laplace inversa de exponencial de menos 15s sobre c al cubo. Hace de cuenta que ese es el ejercicio. Entonces, no nos hacemos ahorita bolas con esta f, ni nada. Ese es el ejercicio. Entonces, para calcular esa Laplace inversa, voy a utilizar este resultado. El de la tabla de Laplace, que me dice que la transformada de Laplace de f de t menos a por escalón unitario de t menos a es exponencial de menos a s f de s. Nota que aquí es menos a y menos a. Entonces, este numerito que esté en la exponencial es muy importante porque va a ser el que vamos a sustituir aquí y acá. Entonces, necesito exponencial de menos a s y f de s. Esta f de s, como dijimos, es la transformada de Laplace de alguna función f de t. Esa función f de t es la que va acá, solamente que no está evaluada en t, sino que está evaluada en t menos a. Por eso el nombre de traslación, estamos haciendo una traslación, en este caso en el eje t. Entonces, f de t menos a por escalón unitario de t menos a. Entonces, necesito saber quién es f de t. Para eso necesito identificar un f de s. Entonces, inicialmente aquí era exponencial de menos 15s por 1 sobre s al cubo, pero 1 sobre s al cubo no lo puedo todavía identificar, perdón, como un f de s, porque de acuerdo a esta reglita de transformadas de Laplace, la transformada de Laplace de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Aquí mi n más 1 vale 3, o sea que mi n vale 2. Es casi, pero yo necesito, para que sea la transformada de t al cuadrado, necesito que arriba haya un 2 factorial. Entonces, por eso es que metí un 2 factorial acá y dividí dentro de 2 factorial acá. Entonces, aquí ya tengo 1 sobre 2 factorial, Laplace inversa de esta exponencial, 2 factorial sobre s al cubo. Y entonces, ya con esto, con ese numerito, yo ya puedo venir y puedo decir, si f de s es 2 factorial sobre s al cubo, mi f de t, que sería la transformada inversa de Laplace de esto acá, va a ser t cuadrado. Y identifiqué quién es f de t, ese es t cuadrado. Es parte de lo que necesito acá para poder aplicar este teorema. Lo otro que necesito es saber quién es a, pero eso es fácil, simplemente me voy hacia la exponencial y veo cuál es el numerito que está jugando el papel de a. En este caso, a vale 15 porque es exponencial de menos a s, exponencial, tengo el signo menos, tengo la letra s, entonces a vale 15. Entonces ahí ya tengo todo lo que necesito. Para poder calcular la transformada inversa de Laplace de esto, debe ser entonces igual a 1 sobre 2 factorial, lo copio. Debe ser f de t menos a. F de t es t cuadrado. Si f de t es t cuadrado, imagínate que te dijeran cuánto vale f de 3, pues dirías f de 3 es 3 al cuadrado, 9. F de 5, 5 al cuadrado, 25. F de t menos a, pues va a ser f de t menos 15 porque ya vale 15 y eso significa entonces que en lugar de t cuadrado pongo t menos 15 al cuadrado. Eso es lo que va acá, ¿eh? Esto que está acá es justamente el f de t menos a y eso tengo que multiplicarlo por el escalón unitario de t menos a. Es lo que está acá, o exponencial de t menos 15. Aquí ya tengo la transformada inversa de Laplace de esto que está acá. ¿Sí me cachas la idea, eh? Sí, ves, doctor. Ok, Andy. Sí, miren, como les digo, esto en realidad no es difícil. Lo que pasa es de que, como siempre, cuando a uno le presentan una cosa por primera vez, por supuesto, la primera vez parece muy, muy enredado, pero en realidad no. Solo es cuestión de que sí hay que ser muy ordenado y tener bien claras las tablas de transformadas, recordarse bien de las formas, y no a la primera venir y decir, 1 sobre ese cubo ya es mi FDS, porque vi que aquí tuve que hacerle un pequeño arreglo para poder identificar exactamente un f de t que
tuviera como transformada de Laplace justamente esta parte de acá. Entonces ya tengo esto. Y ya con eso prácticamente mi problema ya está resuelto. Porque entonces, puedo venir acá y puedo, voy a borrar esta parte de acá. Yo creo que la última parte del ejercicio lo vamos a ver ahí en el PDF hoy, porque si no, no me va a dar tiempo a terminarlo así como yo quiero. Que quiero que vean algunas cosas. Pero esta es la parte más importante. Lo que sigue es más... es digamos que el problema debería en principio parar hasta acá, porque esto es lo que nos están pidiendo, nuestra x de t, pero por supuesto quiero que analicemos algunas cosas para que vean que todo casa con lo que esperaríamos físicamente, ¿sí? Entonces digamos que ya con esto, ya puedo venir y puedo decir entonces que acá tendríamos, este es el 3 medios, y de esta transformada inversa de Laplace viene 1 sobre 2 factorial de t menos 15 escalón unitario de t menos 15. O sea que aquí vendría 1 sobre 2 factorial, que es 1 medio, por t menos 15 al cuadrado por escalón unitario de t menos 15. Y a esto le tengo que sumar 10 por t. ¿Ok? Entonces digamos que, bueno, y 1 sobre 2 factorial es 2 y 3 medios, bueno, es que terminamos acá. El 3 medios por el 1 sobre 2 factorial se convierte en 3 cuartos. Aquí tendríamos 3 cuartos de escalón, de t menos 15, perdón, al cuadrado. T menos 15 al cuadrado por escalón unitario de t menos 15 más 10t. A ver, en esta parte, no sé si tienen alguna duda. No, todo claro. Ok, Steph. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como les digo, para que nos dé tiempo lo que tenemos ahorita, quiero que veamos lo siguiente. Entonces, a dormir. A dormir. A ver, vamos a sacar dormidos. Voy a tratar de que no les baje el sueñín. Mire, pues, vamos a ver. Aquí pues está aquí está lo que acabamos de hacer, aquí está lo de la explicación del teorema lo de la cosa esta de teorema de traslación, y bueno, ahí está todo. Como digo, aquí está todo el desarrollo en esta parte. Entonces, digamos que aquí está lo que acabamos de encontrar, ¿sí? Que x de t es igual a 10t más 3 cuartos de t menos 15 al cuadrado, escalón unitario de t menos 15. Es lo que yo acabo de dibujar, ¿ok? Va. Entonces hagamos aquí lo que le decía hace un momentito a Chen. Digamos que pongamos este escalón unitario para fines de comparación, o sea, para lo que queremos analizar. Voy a hacer esto. El problema aquí podría quedar en esta parte y ahí murió, pero tenemos que ver que todo case realmente. Entonces, fíjense. Escalón unitario de t menos 15 por t menos 15 al cuadrado. Eso es lo mismo que decir t menos 15 al cuadrado, este término de acá, por el escalón unitario de t menos 15, que ya sabemos que vale 0 para t entre 0 y 15 y 1 para t mayor o igual que 15. Entonces ya saben que este término entra a multiplicar cada una de las líneas de acá. O sea que me queda t menos 15 al cuadrado por 0, que es 0, y t menos 15 al cuadrado por 1, que es t menos 15 al cuadrado, 0 para t entre 0 y 15, y t menos 15 al cuadrado para t mayor o igual que es 15. Entonces, eso significaría que a la hora de que nosotros a esto que está acá, que es lo que está aquí como una función por partes, le sumamos 10t, pues igual, este 10t entra a sumar la primera línea y la segunda línea. Entonces nos queda 10t más 0, que sería 10t para t entre 0 y 15. Luego 10t más t menos 15 al cuadrado multiplicado por este 3 cuartos. Ya nos queda 10t más 3 cuartos de t menos 15 al cuadrado para t mayor o igual que 15. Esta sería, digamos, expresado en forma de función por partes, esto que está acá. Entonces, esto que está acá por partes es exactamente lo mismo que está acá, ¿ok? Solamente que es desarrolladito de esta manera. Entonces, vean cómo va 10t más 3 cuartos de t menos 15 al cuadrado de esta manera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la siguiente página. Recuerden que todo esto lo tienen ustedes ahí. Y vamos a desarrollar. Aquí tengo el 10t, pues se queda igual. T entre 0 y 15. El 10t más 3 cuartos de t más
t menos 15 al cuadrado. Si desarrollan ustedes ese t menos 15 al cuadrado, les queda t cuadrado menos 30t más 225. Si efectúan aquí la multiplicación de 3 cuartos por todo esto, y aquí tendríamos 3 cuartos por menos 30t, y a eso le suman 10t, al final de cuentas les queda esto, miren, 3 cuartos de t cuadrado menos 25 medios de t más 675 cuartos para t mayor o igual que 15. A ver, esta ecuación que está acá, esa cuadrática, esa cuadrática que está acá, pues es una ecuación que nosotros esperaríamos que fuera así en x de t, puesto que se trata de una fuerza que es constante. A partir de los 15 segundos, la fuerza es constante. Ay, ya se me perdió. Es constante. Entonces, como la fuerza es constante y la masa es constante, entonces yo sé que de 15 segundos en adelante, dado que la fuerza es constante, la masa es constante, entonces la aceleración de este bloquecito va a ser constante. Y ustedes ya saben de su física, que es aquí en la antigua física 1, de su física 1, ya saben ustedes que el movimiento debe ser un movimiento con aceleración constante, o en otras palabras, x de t debe ser una función cuadrática del tiempo. Aquí tengo un medio de la aceleración positiva, aquí tengo esta parte, el término lineal, el término constante. Si nosotros graficamos esto, si hacemos la gráfica de esta x de t, vean cómo queda. Aquí está la parte 10t, la línea recta acá con pendiente 10. Y luego acá, justamente en t igual 15, vean cómo se unen suavemente la otra curva, la otra parte del x de t, la que está acá, ¿ok? Entonces, de aquí para acá, 10t, y de aquí en adelante, ya tengo entonces yo la parte cuadrática. Entonces, como ven acá, por ejemplo, a los 15 segundos, si nosotros evaluamos acá en 15 segundos, aquí nos da, en t mayor o igual que 15, nos da 150, que es justamente donde quedaría el espacio vacío, digamos, de 10t, acá porque no está definida para 15, pero como ven, la curva se va a unir suavemente, la curva no tiene agujeros, la curva sigue suavemente ahí. Entonces, aquí tenemos el tramo donde la aceleración es constante porque tengo una línea recta, y de aquí en adelante tenemos aceleración constante. Ahora, podemos sacar, por ejemplo, la velocidad. Para eso lo que vamos a tener que hacer es derivar nuestra expresión para x de t. Entonces derivamos término a término. La derivada de 10t va a ser 10, y la derivada del 3 cuartos de t cuadrado menos 25 medios de t más 675 cuartos nos da esto, 3 medios de t menos 25 medios, ¿ok? Noten que, por ejemplo, cuando t vale 15, recuérdense que esto es válido para t menor que 15. Cuando t vale 15, yo la que tengo que utilizar es esta expresión, porque esta es la que es válida para mayor o igual que 15. Y cuando evaluamos en 15, nos queda 3 medios por 15 menos 25 medios, nos da 10, ¿ok? Entonces, la velocidad, como ven, antes de 15 segundos valía 10, y después de los 15 segundos, justo a los 15 segundos, pues sigue valiendo 10. Si ahora sacamos la aceleración, vean lo que obtenemos. La derivada de 10 vale 0. Estamos bien, en los primeros 15 segundos la aceleración era constante, ¿sí? Pero no constante, era la velocidad era constante, disculpen, la velocidad era constante. Entonces la aceleración vale 0. Si sacamos la derivada de esta b de t, acá nos queda 3 medios. Nos queda que es 3 medios para t mayor o igual que 15. Pero recuérdense que el bloquecito tenía una masa de 2. Y recuérdense que la fuerza que estamos aplicando es de 3. Entonces la aceleración debe ser fuerza partido masa. La fuerza vale 3, la masa vale 2. Entonces obtenemos 3 medios, que es justamente el mismo numerito que estamos obteniendo de acá. Y entonces todo concuerda con la física del problema, y don Newton está contento. Todos estamos, El final. todo está bien, O ¿sí? sea, en el parcial puedo utilizarlo como si fuera física también y No porque, sacárselo en 3 meses. no, porque en el caso es hacer una foto de Chen así llorando, aquí triste y aquí llorando, desesperado. Ah, no sería la Y con un Estefa. octavo. Cabal. Sí, entonces como ven, todo casa perfectamente bien, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería la forma como nosotros podríamos resolver este problema, pues utilizando transformadas de Laplace, que como ven acá, ya no usamos para nada que X característica ni XP, por el problema de que teníamos una función, en este caso la fuerza externa, que está definida como una función por partes. Entonces, por ejemplo, con esta misma técnica, nosotros podríamos, por ejemplo, en el caso de los sistemas masa resorte, podríamos, por ejemplo, venir y agarrar un sistema masa resorte y aplicarle una fuerza externa, qué sé yo, tal vez durante unos 10 segundos, por ejemplo, que la fuerza externa fuera igual o perdón, que la frecuencia de la fuerza externa fuera muy parecida, por ejemplo, a la frecuencia natural, la angular natural del sistema, y luego que durante otros tantos segundos fuera frecuencias iguales, y así, ¿verdad? E ir viendo cuál es el efecto que eso tendría
sobre el sistema. Esto, como le digo, es algo que no nos permite, en este caso, hacer las otras técnicas que habíamos anteriormente. Por eso es que esta técnica transformada de Laplace es muy útil en esta parte, por lo menos, por ejemplo, para poder resolver una ecuación diferencial que tiene esta forma, porque ya vimos algunos ejemplos donde, por ejemplo, utilizar la transformada de Laplace, pero voy a parar acá de compartir esta parte, ¿sí? Recuerden que esto lo tienen ustedes ahí. Perdón. Como decía, ya vimos algunos ejemplos como, digamos, el caso de la decaimiento radiactivo, por ejemplo, donde utilizar transformada de Laplace como que, como que esto era más sencillo, solo hacer una simple despeje y hacer una integración, nos salía mucho más rápido que todo aquel relajo que hicimos con la transformada de Laplace. Sin embargo, como les dije en ese momento, lo hice porque por un lado quería que vieran ustedes cómo ese otro enfoque nos daba como resultado lo mismo que ya sabíamos nosotros aplicando otra técnica. Y por otro lado, porque quería que ustedes tuvieran también una primera idea con un tema conocido, de que ustedes vieran más o menos cómo era el álgebra que nosotros necesitábamos desarrollar para poder resolver la ecuación diferencial. Sin embargo, pues vimos ahí que realmente usar transformada de Laplace ahí, como que no, es más sencillo usar una separación de variables, pero van a haber problemas como estos, por ejemplo, donde la transformada de Laplace se convierte en una herramienta poderosísima para poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Y muchas de estas técnicas, por ejemplo, transformada de Laplace, si no estoy mal, está también implementada ya en software como Wolfram o como con el mismo Maple. Entonces ya viene todo listo, pero sin embargo eso no quiere decir de que sea solamente a veces tan sencillo como pongo la ecuación diferencial y ahí va. A veces hay que hacer un poquito de manipuleo algebraico, reacomodar la ecuación, tal vez simplificar algunas cosas y poderla poner en una forma tal que Maple o que Wolfram lo pueda hacer, porque a veces pasa eso, uno puede meter una ecuación diferencial y a veces el Maple Wolfram tira o le dice, por ejemplo, que no tiene solución, o les dice, qué sé yo, o le sale como respuesta una cosa tremendamente horrible, y a veces uno necesita mejor hacer unos pequeños pasos, digamos, tal vez los más sencillos, los que requieren menos álgebra, hacerlas a mano, llevarla a una cierta forma, y después de ahí ya utilizar Wolfram o Maple o cualquier otro software para hacer el resto de trabajo más pesado. Y se los digo por experiencia, porque a mí me ha pasado así, que a veces cuando yo estaba empezando a aprender eso y yo empezaba a meter todo para ver cómo funcionaba, sí me daba cuenta que a veces era mejor en algunos casos hacer primero unos pequeños pasitos primero y llevarlo a un cierto punto, y en ese punto ya el Wolfram o el Maple ya me sacaba mucho más rápido la solución, pero ya me permitía a mí concentrarme en la interpretación como hicimos aquí ahorita, porque digamos, tiene un problema típico de matemática, pues dice, bueno, aquí está, ok, vámonos al siguiente, pero es bueno que ustedes, así como hicimos acá, traten de venir y seguir desarrollando y vean que todo casa con lo que ustedes saben de física. Eso es importante que lo traten de hacer siempre, no solamente en esto, porque posiblemente, como hemos platicado, muchos de ustedes en su vida se van a volver a topar tal vez con una transformada de Laplace o no sé, depende qué es lo que qué tipo de ingeniería vayan a trabajar. Pero independientemente de eso, aquí la lección debe ser que cuando ustedes estén trabajando en un problema X, Y, de cualquiera de sus cursos, y ustedes llegan ahí y les piden determinada solución y ustedes la hacen, vean si es posible siempre, no solamente detenerse ahí, sino así como hicimos acá, si logramos, por ejemplo, llegar a obtener las conclusiones que nosotros esperaríamos del problema físicamente, así como en este caso nosotros dijimos, bueno, si el objeto se va moviendo primero con velocidad constante, va con velocidad constante y luego le aplico una fuerza, yo ya sé que en los primeros 15 segundos va con una velocidad constante y la aceleración vale 0, y de aquí en adelante va con una aceleración constante, y entonces trato de ver si esto me lleva precisamente a eso, a que los primeros 15 segundos son con velocidad constante y los restantes 15 segundos son con aceleración constante. Y de hecho tratar de ver si, por ejemplo, así como hicimos acá, utilizando simplemente Newton, dijimos nosotros de 15 en adelante, yo sé que la fuerza vale 3 y que la masa vale 2. Voy a ver si esto me predice precisamente que después de 15 segundos la aceleración va a ser F sobre M, o sea, 3 sobre 2. En la medida de lo posible, siempre traten de hacer eso, matemática, física, química, economía, lo que sea, traten siempre de ser posible de hacer eso, porque eso les va a dar a ustedes una mayor riqueza y una mayor profundidad de conocimientos de lo que están haciendo. No se queden contentos con que ya salió, gracias a Dios, pasemos al que sigue, ¿ok? Porque a veces el hacer ese tipo de cosas, a veces le ayuda a uno a comprender un poquito mejor lo que está haciendo y le puede servir también a uno para ganar mayores habilidades en los siguientes problemas que va a encontrar.
¿De acuerdo? Entonces, si quieren, voy a parar aquí un momentito la grabación y platiquemos rapidito del examen final, ¿sí? Espérenme, no se me van a ir.